Pero sigamos de nuevo con el tema anterior. Y ahora para hablar de las jerarquías supremas de los parásitos, también llamados seres oscuros o unos seres verdaderamente gigantescos, porque debemos saber que todo lo dicho sobre el parasitismo a nivel individual sirve también para conocer el parasitismo a nivel colectivo, puesto que en ambos casos es la misma naturaleza generadora la que actúa, esto es, la mente y las emociones humanas. Bastará por tanto conocer las circunstancias que rodean a un solo individuo humano para anticipar las circunstancias que rodean a un grupo de ellos o incluso a la sociedad humana entera. Solo habrá un detalle a tener en cuenta a la hora de anticipar las circunstancias que rodearán el parasitismo negativo colectivo, y que es el volumen o cantidad numérica de mentes que intervienen en el fenómeno. En este caso concreto pueden intervenir desde varias mentes, hasta cientos, miles e incluso con los medios de comunicación actuales tan poderosos. Muchos millones de mentes. Con semejante cantidad o número de mentes y sobre todo si éstas actúan al unísono, esto es, todas al mismo tiempo, los seres parásitos que forman en esta ocasión pueden alcanzar unas actitudes realmente extraordinarias, ya que además de muy larga vida, que puede prolongarse durante decenas, cientos y en algunas ocasiones incluso durante varios miles de años, poseen además una energía y una inteligencia poderosísima. Ese es sin duda el caso de los parásitos, tanto psíquicos positivos, llamados también seres de luz, debido a la luminosidad y belleza que presentan los mismos, como el de los parásitos psíquicos negativos y los parásitos corporales, llamados también estos dos últimos seres oscuros, debido al aspecto de siluetas deformes y de color muy oscuro o negro que presentan los mismos. Yo he tenido la extraordinaria ocasión de poder ver y sentir en directo estas tres clases de seres, ya que pertenecen a la categoría superior. Estos parásitos, tanto psíquicos positivos como psíquicos negativos, como corporales, de categoría superior y guiándose por la ley de la afinidad y repulsión, son a su vez las jerarquías o jefes supremos de grupos muy numerosos de parásitos psíquicos positivos, parásitos psíquicos negativos y parásitos corporales, tanto de categoría media como de categoría inferior. Y no debe olvidarse que ese alto cargo que ostentan los primeros o los pertenecientes a la categoría superior lo han de conseguir en un ambiente de gran dificultad, debido a la extrema competitividad que en esos altos puestos se respira. Teniendo en cuenta que están llamados a tener a sus órdenes a cientos de miles e incluso algunos de ellos a millones de parásitos de categoría inferior. El comportamiento de los parásitos astrales. Y llegados a este punto es necesario puntualizar aquí las importantes diferencias que existen en los comportamientos de las diferentes clases de parásitos, ya que aunque todos ellos proceden de los humanos, como venimos diciendo en este escrito, no todos en la práctica actúan de igual forma. Y esto se debe a que todo cuanto existe en la creación posee su propia polaridad espiritual, incluyendo a los parásitos, y para que el lector o lectora de este escrito pueda hacerse una correcta composición del lugar de lo que acabo de decir, es preciso saber que nuestro Padre Madre Dios, y en el momento de llevar a cabo la creación, creó 6 especies distintas de seres: arcángeles, ángeles, humanos, animales, vegetales y minerales. Debo decir también que con objeto de que la creación se mantuviera en perfecto equilibrio de fuerzas, Dios asignó polaridad espiritual positiva a 3 de esas especies, a saber, arcángel, ángel y humano.
y por otro lado asignó polaridad espiritual negativa a las otras tres: animal, vegetal y mineral. Y a partir de ese momento, todo en la creación fluctúa siempre en torno a esas dos polaridades. Es decir, que todo tiene siempre o polaridad espiritual positiva o polaridad espiritual negativa. Y dado que la polaridad espiritual de los seres humanos es positiva, junto a la especie arcángel y ángel, que también son positivos como nosotros, solo los parásitos psíquicos positivos comparten nuestras mismas polaridad espiritual. Razón por la que yo dije más atrás en el escrito, al referirme a ellos, la frase: estos seres son muy afines con la polaridad espiritual de los seres humanos. Esto significa que estos seres, y por tener nuestra misma polaridad espiritual, son positivos. No perjudican en absoluto a los seres humanos e incluso les ayudan. Sin embargo, las otras clases de parásitos, es decir, por un lado los parásitos psíquicos negativos, de los que ya dije la frase: estos seres son pocos afines con la polaridad espiritual de los seres humanos, no comparten nuestra misma polaridad espiritual. Significa que estos seres pueden llegar a perjudicar a los seres humanos e incluso, si se trata de los parásitos corporales, pueden incluso agredir gravemente a los humanos. Por eso me vi obligado a declarar de estos últimos que estos seres son contrarios a la polaridad espiritual de los tres de los seres humanos, además de constituir actualmente un serio peligro para ellos. Por otro lado, la forma de trabajar de todos estos seres les hace adoptar en la práctica la figura de una enorme pirámide escalonada, cuya cúspide se halla ocupada por un parásito de categoría superior, ya sea ser de luz o sea ser oscuro. Los escalones intermedios, por un gran número de parásitos psíquicos positivos o parásitos psíquicos negativos o parásitos corporales, según el tipo de los mismos, de categoría media. Y la base de dicha pirámide, por un enorme ejército de parásitos psíquicos positivos o psíquicos negativos o corporales. Cuando el tipo de estructuras o células organizadas anteriores están compuestas por parásitos de polaridad espiritual negativa, así como debido a la alta especialización que han alcanzado actualmente este tipo de parásitos realizando su trabajo, las hace ser en la práctica totalmente demoledoras para nosotros los humanos, y más todavía teniendo en cuenta el alto grado de degeneración que ya de por sí está experimentando la sociedad humana en nuestro planeta, provocando con ello un aumento exponencial de ese tipo de parásitos, de forma que en este momento pueden haber, quizá actuando ya de continuo sobre los seres humanos de la Tierra, muchos millones de las anteriores estructuras piramidales. Y por si fuera poco, a todo esto hay que añadir, además, la posible colaboración que han venido existiendo desde la antigüedad entre las dos últimas clases de parásitos, los parásitos psíquicos, los negativos, y los corporales, ya que ambos tienen bastantes cosas en común respecto a cómo conseguir la energía que necesitan para alimentarse, así como el modo a emplear para conseguirla, y que hizo en gran parte posible la gigantesca manipulación que tuvo lugar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia. Manipulación la anterior que, cumpliendo con el propósito de este escrito, tendremos ocasión de ir conociendo paso a paso a lo largo del mismo. Pero antes de seguir adelante con más información sobre la delicada situación actual de los humanos, debo dejar muy claro que yo solo suelo hablar de aquello que conozco a fondo, y en mi caso concreto, ya que en un momento determinado de mi primera experiencia espiritual y cuando volvía de nuevo a la tierra, proveniente de las moradas de nuestro Padre, Madre Dios y Creador, permitió que yo pudiera comprobar por mí mismo la existencia de todos estos seres de los que vengo hablando, para lo cual
me hizo entrar en la dimensión en la que ellos se desenvuelven abajo astral. Y tal como relato con todo lujo de detalles en mi segundo libro, el Libro de la Verdad 2, capítulo Regreso a los universos materiales, una vez allí los pude observar con todo detalle e incluso captar lo que ellos sentían y pensaban sobre nosotros. Por eso conozco todos los detalles. De otro lado, los seres angelicales que me acompañaban y protegían en ese momento me comunicaron que la parada en esa etapa concreta de nuestro camino de regreso se debía a que nuestro Padre, Madre Dios y Creador considera que ya ha llegado la hora de que los humanos de la Tierra seamos totalmente conscientes de que los pensamientos y las emociones que sentimos en nuestras dimensiones adquieren forma y vida propia en una dimensión paralela a la nuestra, o aquella en la que yo me encontraba en ese momento, y que actualmente, y debido a nuestra fuerte inclinación al egoísmo y a la violencia extremos, así como a los hábitos no deseados o vicios, ha hecho que esos seres o creaciones mentales y emocionales negativas proliferen cada vez más, lo cual está ocasionando gravísimos problemas tanto al hermano planeta Tierra que nos acoge y también los detecta, como a los seres humanos que lo habitamos. Tal y como relato en mi segundo escrito, el Libro de la Verdad 2, mi espíritu tuvo la ocasión de poder dialogar ante la presencia de nuestro Padre Madre Dios con el espíritu del planeta Tierra que nos acoge y que me comunicó lo duro que le resulta, puesto que nos detecta a nosotros perfectamente, cobijar a unos seres como nosotros los humanos, que actualmente nos comportamos de una forma tan sumamente egoísta y violenta, tanto con él como planeta, como con el resto de seres que nos acompañan evolucionando y que también residen en él las demás especies. Y yo, ante la penosa queja del planeta que con tanta dedicación y sacrificio nos acoge, me comprometí a comunicar todo esto que acabo de decir al regresar de nuevo al cuerpo material, con el que ahora aprendo y desarrollo mi trabajo espiritual, y con el que en este momento trato de avisar de las peligrosas consecuencias que puede acarrearnos a los humanos de la Tierra, continuar con el perverso comportamiento que actualmente tenemos. Y cumplido por mi parte el compromiso de adquirir ante nuestro Padre, Madre Dios y Creador, en el sentido de comunicar a mi regreso a la Tierra la peligrosa situación de los humanos, la que estamos provocando con nuestro egoísta comportamiento. Vuelvo de nuevo al tema que antes estábamos tratando, o del parasitismo, que ahora para hablar de otro tipo de parásitos que nos faltaba conocer en detalles y que son los parásitos corporales de los humanos. Debo comenzar diciendo que a pesar de que con nuestros sentidos actuales no podamos detectarlo, nuestro entorno está literalmente lleno de todo tipo de nebulosas y efluvios astrales en suspensión, formando las más variadas formas, estructuras, colores, etc. Estos efluvios en suspensión son sin embargo perfectamente visibles para los parásitos, los cuales los ven en su dimensión como algo real y consistente, y que reconociendo algunos de estos efluvios como alimento, los absorben con fruición para revitalizarse. Y así como los parásitos psíquicos se alimentan con los efluvios astrales que produce nuestra mente y nuestras emociones, que son muy finos y sutiles, otros tipos de parásitos, en cambio, que yo llamo parásitos corporales, se alimentan con efluvios astrales, más densos, como por ejemplo los que desprende la sangre, y esto último es muy importante saberlo, ya que las mafias del universo denso o bajo astral más poderosas que existen actualmente están compuestas precisamente por parásitos corporales. Este tipo de organizaciones o mafias
siempre tiene al frente una serie de jerarquías o parásitos corporales de categoría superior, denominados también seres oscuros, así como ejércitos enteros a sus órdenes de parásitos corporales de categoría media y de categoría inferior, que obedecen ciegamente a los primeros seres oscuros. Puesto que los parásitos corporales están organizados jerárquicamente de la misma forma que los psíquicos, en cuanto al tipo de alimentación se refiere, la sangre humana de vibración más alta es con mucha ventaja el alimento más codiciado de los parásitos corporales y el que cuenta con mayor número de parásitos adeptos, siendo estos además los de mente más inteligente y poderosa. Le sigue luego la sangre de animales de vibración más baja que la humana, que sirve de alimento a un número también muy alto de parásitos corporales adeptos a la misma, aunque estos ya con mente menos inteligente que los anteriores. Y por último se encuentra la sangre de los vegetales y savia, que es la de menor vibración y que también sirve de alimento a un gran número de parásitos corporales adeptos a ella, pero estos con la mente menos dotada de todos ellos. Y entrando ya en materia, hay que saber que cada vez que se produce un derramamiento de sangre, sea del tipo que sea, automáticamente se produce una emisión o efluvio astral de esta, susceptible de ser absorbida por estos parásitos en su dimensión como un exquisito y nutritivo alimento. Alimento que en todos los casos les alarga la vida a esos seres de forma considerable y que también hace que se intensifiquen las funciones corporales, así como la inteligencia de los mismos. Y si la sangre que ha originado ese efluvio pertenece a un individuo, ya sea humano, animal o vegetal, psíquica y orgánicamente sano, además de alimentarles, les produce también una fuerte sensación de euforia, en todo muy similar a la que los estupefacientes o drogas duras producen en los seres humanos y en otras especies. Esta es la causa principal de que las jerarquías de los parásitos corporales o seres oscuros traten frenéticamente de conseguir a toda costa derramamientos de sangre y así sentir de nuevo la anterior sensación de euforia, utilizando para ello a todos esos ejércitos de parásitos, tanto de categoría media como de categoría inferior, que tienen a sus órdenes, para que trabajando en equipo consigan influir, ya sea mentalmente o empleando los mismos procedimientos que emplean los humanos para contactar con las otras dimensiones, hasta llegar a establecer ellos contacto con los demoniados Lopis, o grupos humanos de presión que están compuestos solo por un pequeño grupo de personas en todo el mundo, de economía muy poderosa y por tanto sumamente influyentes, y cuya identidad se ha mantenido a lo largo de las épocas y también en la actualidad en el más impenetrable secreto. Estos misteriosos personajes conocen en profundidad todos los entresijos de la política mundial, así como el funcionamiento de las altas finanzas, que ellos se encargan de manejar a su antojo, a través de la denominada Gran Banca, que es de su entera propiedad y que constituye, en último término, la fuente de recursos económicos a la que se ven obligados a acudir para conseguir préstamos o fondos monetarios, tanto los gobiernos de todas las naciones como todas aquellas grandes transacciones económicas que se suelen llevar a cabo en el planeta, y que los anteriores Lopis controlan totalmente en secreto, desde sus blindados despachos. Más adelante lo amplío en detalle. Y al igual que han conseguido lo anterior, también los Lopis o grupos humanos de presión han contactado en secreto con los parásitos del bajo astral
empleando para ello recursos y procedimientos tales como médiums especializados, la cábala hebrea, la magia, tanto la blanca como la negra. Y que habiendo conocido a través de estos medios la creciente necesidad que tienen actualmente los parásitos corporales de alimentarse con sangre humana, animal y vegetal, para poder seguir existiendo, presionan ellos privadamente con el limitado poder de que disponen, tanto económico como político, militar, estratégico, de control de los medios de comunicación, etc. Presionan a los líderes políticos de todos los países, que ellos quitan y ponen según conviene para sus intereses, para que estos legislen leyes y gobiernen a los pueblos del planeta, con el sistema político que a las jerarquías de los parásitos psíquicos negativos y corporales o seres oscuros más les beneficie. Y a cambio de esto, los enormes ejércitos de parásitos corporales que hay actualmente en la Tierra protegen a los lobbies anteriores, a la vez que influyen en la sociedad humana para ayudar a aumentar todavía más, si cabe, el poder económico, político, militar, estratégico, etc. de los dichos lobbies. Así pues, el comportamiento totalmente amoral y egoísta que acabamos de conocer de los denominados lobbies o grupos humanos de presión es, por tanto, el responsable directo de las guerras entre los humanos, el sufrimiento de las demás especies, tanto arcángel, ángel como animal, vegetal y mineral, el hambre que hoy existe en el mundo, las injusticias de todo tipo y todos los niveles, la hipocresía y la manipulación de la mayoría de los gobernantes a los gobernados, las drogas ilegales a las que hipócritamente están legalizadas, el estado de precariedad del mercado de trabajo, la degradación de las condiciones del poco trabajo que existe actualmente, el estrés que la sociedad actual padece, la proliferación de la violencia y el sexo en los medios de comunicación, la manipulación de las mentes de los jóvenes y de los niños, mientras se dice pretender defenderlos, al trasvase injusto del dinero de los humildes que los gobiernos de los países están haciendo unilateralmente a las arcas de la gran banca, bajo el pretexto de crisis económicas, que sin embargo han sido provocadas deliberadamente. El cambio climático global del planeta ya totalmente irreversible, porque los países más poderosos no han querido hacer nada para evitarlo. Y en otro orden de cosas, la enorme proliferación que existe en nuestra sociedad del tabaco, el té, el café, las bebidas alcohólicas, etc. Sustancias todas ellas con fuerte poder de adicción, pero que han pasado a proliferar para que el pueblo se disipe mentalmente y no piense. Y por otro lado, la violencia explícita en todas sus múltiples facetas, tanto en los espectáculos de masas, fútbol, toros, atletismo, conciertos, teatro, cine, etc., donde los espectadores liberan ingentes cantidades de energía psíquica para alimentar a los parásitos psíquicos negativos, así como también en los cómics juveniles, donde también se hace apología del enfrentamiento y la violencia con ese mismo fin incluso hoy día, también con las películas infantiles de televisión, donde se manipula a la vez que se hace publicidad encubierta a los niños más pequeños, del mismo modo que los programas basura de radio y televisión que son empleados para adormecer y manipular a los adultos. Y esto último se hace también con los ordenadores domésticos, por medio de programaciones fuertemente alineantes, como son los juegos extremadamente violentos y manipuladores, papeles de rol, etc. Y lo mismo sucede con la invasión actual de los teléfonos móviles y las tablets en nuestra sociedad, con lo que pueden controlar completamente a sus poseedores, ya que saben lo que hablan, piensan, así como los lugares más que frecuentan en todo momento, incluso con ellos apagados.
con los casinos y las casas de juego también con fuerte poder de adicción, pero sobre todo con la publicidad en todo tipo de medios. Nos bombardean sin cesar, y que impulsada por la avaricia desmedida de los grandes capitales económicos, maneja hoy sistemas extremadamente negativos como son las imágenes subliminares que se introducen en nuestros cerebros en contra de nuestra voluntad, porque todo se ha calculado técnicamente de forma que nuestros ojos no las puedan distinguir y que provoca que terminemos consumiendo todo tipo de productos sin darnos cuenta de que estamos haciéndolo de forma inconsciente. Y una vez dado a conocer el terrible estado de cosas anteriores, así como llegados a este punto, es momento de que volvamos de nuevo al tema principal del escrito, para conocer ahora un hecho histórico muy especial y trascendente que tuvo lugar en un pasado remoto en la historia humana y que hasta ahora no se había conocido en su auténtica verdad, por no haber sido dado y ocultado el mismo a lo largo de todas las épocas, por aquellos que no les interesaba que conociéramos a nuestro Creador, es decir, al Dios único y verdadero. El auténtico éxodo de Egipto. Ha llegado el momento de conocer un hecho sumamente importante y clarificador que tuvo lugar 100 años antes del año en que hipotéticamente se suelen datar los escritos del Antiguo Testamento, año 1200 a.C. Me estoy refiriendo al año 1300 a.C., ya que fue en ese año aproximadamente cuando está formalmente fechada la existencia de dos faraones egipcios llamados Akhenatón y Tutankamón, los cuales tenían mucho en común, puesto que eran padre e hijo respectivamente. De estos dos faraones existe una gran cantidad de datos hoy día, ya que por las especies circunstancias que reúnen los mismos, así como por haberse conocido su existencia muy recientemente, han pasado a ser estudiados con todo detalle por los egiptólogos de todo el mundo. Debo decir además que ese caso levantó también un gran interés entre todo tipo de instituciones oficiales, ya que las circunstancias que rodearon su hallazgo dejaban muy claro que alguien desconocido estaba muy interesado y que nunca más se supiera de esos dos faraones. ¿Y qué tenían entonces ellos de especial como para provocar una reacción así? Ya iremos conociendo a lo largo del escrito las circunstancias que les rodearon, pero antes es preciso que sepamos los insólitos detalles que concurrieron cuando tuvo lugar el hallazgo de los mismos. Todo comenzó cuando algunos arqueólogos se dieron cuenta de que en ciertas excavaciones que se llevaba a cabo en Egipto aparecían sueltos pequeños fragmentos de piedra que llevaban grabados en ellos ciertos dibujos o bajorrelieves. Y como quiera que ese fenómeno se repetía con cierta frecuencia, uno de esos especialistas egiptólogos decidió estudiar esos fragmentos con ayuda de ordenadores. La sorpresa fue mayúscula, ya que al combinar las pequeñas piedras, como si de un puzzle se tratara, aparecían murales enteros de bajorrelieves, pertenecientes a una dinastía de faraones desconocida hasta entonces. Por lo visto, ese alguien desconocido de quien hablaba yo antes, influyó en su época para que se derribaran todas las construcciones de los faraones antes mencionados y posteriormente fueran además troceadas las piedras resultantes de esos derribos. Y como quiera que las canteras de piedra en el desierto suelen escasear, ciertos constructores posteriores echaron manos de aquellos depósitos de piedra, donde también se encontraban los fragmentos anteriores, y puesto que ya había pasado muchos años desde que se hicieron esas construcciones, nadie se dio cuenta de aquel detalle, pero sí las leyes perfectas de nuestro Padre, Madre Dios y Creador, que de esa extraordinaria forma hicieron justicia, sacando de nuevo a la luz la existencia de esos faraones que con tanto ahínco y premeditación algunos habían tratado de ocultar.
He ahí una sublime demostración más de la justicia divina. Expuesto lo anterior, paso a ocuparme ahora de las particularidades personales que reunían los dos faraones anteriores, comenzando por Ajenatón, que siendo el padre de Tutankamón, fue el que lo llevó a cabo los trabajos más trascendentes y que en mayor manera se ajustan al tema que estamos tratando. Yo sé ahora muy de cierto que el faraón Ajenatón tenía establecido un contacto muy directo con nuestro Padre, Madre Dios y Creador. Esto también puede comprobarse además en su gran himno al dios Atón, donde se puede observar el amor y la familiaridad con la que Ajenatón se dirige al auténtico Dios, el Dios único. Ese himno que menciono se encuentra grabado en piedra en la tumba de Ay, en Amarna, Egipto. Yo recomiendo encarecidamente al lector o lectora la búsqueda del mismo, por medio de los amplios recursos actuales como medios informáticos, diccionarios especializados, etc., porque fue escrito en un tiempo y lugar en el que todavía se adoraba a múltiples dioses, politeísmo, incluyendo entre ellos incluso animales. En mi primera experiencia espiritual, y en el que una de las partes de la misma, tal como relato en mi segundo libro, el libro de la verdad 2, fui conducido en espíritu a un encuentro con aquello que yo llamo Consejo de los Universos y que otros denominan Consejo de Ancianos, etc., donde por orden de nuestro Padre Madre Dios o Absoluto, esos especialismos seres me informaron de cuál era mi auténtica personalidad espiritual, para lo cual me permitieron volver a experimentar fragmentos de vidas anteriores mías, con objeto de demostrarme que lo que estaban diciendo era totalmente cierto. Pude comprobar de esa forma por mí mismo que en aquellos universos donde fui conducido y contando con la voluntad del Creador, es perfectamente posible visualizar e incluso volver a experimentar de nuevo pasajes de vidas anteriores nuestras. Fue ya más adelante y habiendo sido conducido ante su presencia, cuando nuestro Padre amado, Padre Madre Dios, me comentó los dos trabajos principales que debería realizar a mi vuelta a la tierra. Darás testimonio veraz de mí, me dijo, y después añadió, y llegado el momento ayudarás a la humanidad de la tierra. Así pues, estos son los dos trabajos que me asignó el Creador o Dios realizar cuando volviera de nuevo a la tierra. El primero de los dos trabajos anteriores ya lo he venido realizando durante estos últimos años, dando veraz testimonio de la auténtica personalidad y filosofía de nuestro Padre Madre Dios, a través de todos aquellos medios de comunicación que amablemente se me han brindado y puesto a mi disposición, así como también a través de mis humildes escritos y libros. En cuanto al segundo trabajo que nuestro Padre Madre Dios me encargó, lo constituye este humilde escrito que ahora tienes ante ti, estimado lector o lectora, y que se encarga por medio de las exclusivas y reveladoras informaciones que contiene, así como en la medida de lo posible, de ayudar a la humanidad de la Tierra, especificado lo anterior. Y volviendo de nuevo al tema de las vidas anteriores mías, que me mostraron los componentes del Consejo de los Universos, pude verme a mí mismo y todo seguido a sentirme incluido en aquella realidad, ataviado con unos extraños ropajes y sujetando con mi mano derecha una especie de bastón o báculo, mientras me dirigía a una extraña lengua, ahora desconocida para mí, a un numeroso grupo de personas, todas ellas ataviadas también con extrañas vestimentas. Yo les hablaba desde un lugar elevado, situándose a acción en una zona desértica, solo poblada por algunas palmeras que sobresalían entre las dunas de arena, y donde hacía bastante calor, ya que incluso pude sentir claramente el sudor en mi cuerpo, y mientras pronunciaba yo una especie de discurso,
pude captar allí varios detalles que me llamaron poderosamente la atención. Uno de ellos, por ejemplo, era la extrema sumisión e incluso adoración con la que una gran muchedumbre que tenía ante mí se comportaba y me escuchaba. Yo en esta vida actual nunca había experimentado nada parecido, y fue lo que me hizo sentir primero de todo que aquello tenía lugar hacía ya muchísimo tiempo, incluso milenios. Y cuando pude fijarme además en el extraño e inusual aspecto y ropajes que todos aquellos personajes usaban, ya no me queda actualmente duda ninguna de que aquella escena tenía lugar en tiempos muy remotos a la antigüedad, así como en el país de los faraones o Egipto. Y digo esto último porque pude observar allí claramente que algunos de los que me escuchaban tenían la cabeza al clásico estilo de egipcio, es decir, totalmente afeitada y brillante. Otros, en cambio, no tenían la cabeza afeitada del todo, puesto que llevaban una especie de largo mechón de cabello que les caía a un lado de la misma, y que al colgar les ocultaban la oreja de ese lado. Eran por último algunos otros los que se cubrían simplemente la cabeza con un paño ajustado a la frente, y que a modo de tocado les caía sobre los hombros. En cuanto a su forma de vestir, algunos llevaban túnicas y otros, en cambio, lo más numerosos, iban sin embargo con el torso desnudo y se enrollaban un lienzo a modo de falda que sujetaban en la cintura. Pero lo que más me llamó la atención de todo aquello fue que todos los de allí presentes, incluyendo también a los hombres, llevaban pintura alrededor de los ojos, la cual prolongaba además con un trazo también negro alargando el rabillo de los mismos, confería un aspecto sumamente extraño y penetrantes miradas que me impresionó profundamente. Negra, visible lo que Jesús. Pero ha sido ya últimamente, y tras haber pasado un buen número de años desde que publiqué mis primeros libros, cuando analizando mis circunstancias actuales y viendo la enorme responsabilidad que se me otorga, en virtud de las trascendentes revelaciones que me han sido confiadas de todo lo sucedido en aquellos tiempos en el país de Egipto, cuando caigo en la cuenta de lo que aquella extraordinaria vivencia significaba realmente para mí. Así pues, es ahora, y mientras doy forma a este humilde escrito, cuando recuerdo fielmente que al igual que en la presente, también en el pasado, me ocupé por voluntad divina de proclamar el auténtico Dios, a la vez que creador de los universos, y a quien adorar como Dios único en el Alto y Bajo Egipto, en detrimento del falso Dios que hasta entonces se venía adorando, junto a toda una pléyade de dioses menores que compartían culto junto a ese Dios. Pero habiéndolo yo proclamado como tal, así como llevado a cabo, todo lo que más adelante iré detallando en este escrito, fueron entonces las fuerzas de la oscuridad, es decir, los parásitos negativos del bajo astral, los que, valiéndose de los sacerdotes del templo situado entonces en Tebas, la capital de Egipto, y que estaban en contra de mis decisiones, los que, una vez habiéndome ausentado y definitivamente de ese país, en dirección a las estribaciones del Sinaí, con vistas a fundar allí de nuevo pueblo, donde solo se adoraba el auténtico Dios único y creador. Los que se aprovecharon para borrar todo vestigio del trabajo espiritual realizado hasta entonces bajo mi mandato. Es por eso que ahora, y una vez recobrada mi memoria, cuando la ley divina me ampara firmemente para que vuelva de nuevo a reivindicar la verdad del auténtico y verdadero Dios, así como también para acallar las muchas elucubraciones
así como también descalificaciones que de esa época concreta se han propagado en la sociedad humana actual, sobre lo que pude haber hecho en aquella mi vida entonces. Es por este motivo que paso ahora a contar la verdadera historia de lo sucedido en el corte del antiguo Egipto, en los tiempos en los que me fue permitido encarnar para dar vida al entonces faraón Amenhotep IV, más conocido posteriormente como Ajenatón. Y siguiendo de nuevo con el tema anterior, puedo afirmar aquí que tanto fue el amor y el auténtico Dios de ese faraón Ajenatón, que al saberlo con poder suficiente para hacerlo, puesto que, habiendo sido proclamado rey de Egipto, y Egipto abarca todo el mundo civilizado de entonces, no dudó ni un momento en dar a conocer a todos sus súbditos al Dios único, aun sabiendo de antemano que eso no iba a resultar en absoluto una tarea fácil, debido a que ya desde muy antiguo la casta sacerdotal siempre ha pretendido, y todavía sigue haciéndolo, tener la exclusiva de todo aquello que se refiere a Dios. Pero es que además en Egipto los sacerdotes venían siendo también desde antiguo los exclusivos guardianes del tesoro del país, de forma que hasta el propio rey faraón tenía que pedirles permiso para acceder a él, así como también para la forma como pensaba emplear los medios económicos disponibles para planificar los presupuestos del Estado. Debe saberse igualmente que por ser tradición arraigada desde muchas dinastías anteriores, los sacerdotes venían dando culto a Amón, un dios abstracto y complejo que compartía la adoración del pueblo egipcio, junto a toda una multitud de dioses: Osiris, Horus, Isis, Ra, Anubis, Tap, Nat, Mat, Set, etc., así como otros muchos más referidos a animales y seres de la naturaleza, considerados también como dioses: Apis, toro; Ibis, león; escarabajo, sobek; cocodrilo; bastet, gato, etc., lo cual constituía un tipo de culto claramente politeísta. No obstante lo anterior, y a pesar de ver las dificultades que conlleva transformar un culto politeísta como el de entonces en Egipto por el culto a un solo dios o monoteísta, faraón Akhenatón decidió que reformaría ese estado de cosas con objeto de que sus súbditos pudieran conocer al único y verdadero Dios, el cual, al principio y aún teniendo preferencia, convivía junto a todos los demás, para luego, y poco a poco, pasar a sustituirlos, hasta que el verdadero Dios llegara a ser el único Dios en Egipto. A este Dios lo llamó Atón, nombre este que decidió ponerle a su Dios para adecuarlo a las necesidades religiosas de sus súbditos. Y así se fue haciendo en el tiempo y de forma paulatina, a pesar de las enormes presiones en contra de los sacerdotes de Amón, así como los súbditos más conservadores, incluida una parte importante del ejército, que en agradecimiento a favores recibidos de los sacerdotes los apoyaba. Y a pesar de que la mayoría del pueblo estaba de parte del faraón, el malestar general que se respiraba en Tebas, la capital de Egipto, provocó que Akhenatón decidiera, con el tiempo, construir una nueva ciudad para poder sentirse allí más libre, él y sus seguidores, pero sobre todo para poder dar culto debido al Dios único, Atón, nombre este que decidió ponerle a su Dios, para adecuarlo a las necesidades religiosas de sus súbditos. En esa ciudad que llamó Akhenatón, que significa horizonte de Atón,
y se hallaba situada antiguamente en la región actual de Egipto llamada Tel el Amarna, mandó construir a Ennatón un gran templo al Dios único. Ya por último, Faraón Akhenatón decidió incorporar también el nombre de ese Dios a su propio nombre, haciéndose llamar a partir de entonces como Akhen-Atón. Debo resaltar aquí que el culto que estableció Faraón Akhenatón iba directamente dirigido al Dios creador del universo, el mismo Dios que en esta mi vida actual dispuso que yo fuera llevado ante su presencia y que me encomendó realizar los trabajos que explico en mis escritos. Por otra parte, debo reconocer aquí que Akhenatón era consciente de que su Dios, por ser intangible y sin imagen, no resultaría por ese motivo fácil de comprender para muchos de sus súbditos, por hallarse estos debidos a acostumbrados a las esculturas, imágenes, figuras, etc. Y es por eso que Akhenatón empleó el símil del nombre del sol llamado Atón para su Dios, aunque con un nivel superior de expresión como es añadiendo numerosos rayos y destellos que saliendo del astro, el sol, llevaran cada uno de ellos en sus extremos una pequeña mano, en actitud de darnos u otorgarnos, ya sea vida, amor o bien sea luz espiritual, así como todo cuanto necesitábamos para nuestras cotidianas existencias. Pero sigamos de nuevo con el faraón Akhenatón, y ahora con sus circunstancias familiares, ya que aunque se había casado con una mujer de la nobleza llamada Nefertiti, solo había tenido varias hijas en su matrimonio, pero nunca hijo varón que pudiera heredar el trono del reino de Egipto. En cuanto al trato entre ellos, es necesario que se sepa aquí que en privado ella no estaba de acuerdo en muchas de las decisiones que tomaba Faraón Akhenatón, y menos todavía en su decisión de instaurar el Dios único para su pueblo. Así pues, ella misma eligió ejercer más como esposa emblemática o de cara a figurar en los grabados de la época que como una auténtica compañera efectiva y espiritual de Akhenatón, aunque en los grabados de aquella época se aparente lo contrario. En cuanto al esperado heredero de Akhenatón, hay que decir que el hijo que hoy conocemos del mismo Otutanhatón, puesto que ese fue el nombre que Akhenatón puso a su hijo al nacer, en memoria del dios Atón. Observar la terminación de Atón en los dos nombres. No lo tuvo con su primera esposa Nefertiti, sino con la mayor de sus hijas Meritatón, que Faraón Akhenatón convirtió en su segunda esposa y con la que él se pudo sentir al fin plenamente feliz, puesto que fue ella la que realmente le comprendió y apoyó durante el resto de su vida en la difícil empresa espiritual que Akhenatón estaba tratando de llevar a cabo. Y por eso, Akhenatón, que amaba a su Dios único sobre todas las cosas, supo comprender la valía del apoyo que aquella segunda esposa le prestaba, razón por la que la amó en su corazón como a ninguna otra mujer había amado nunca. Es preciso decir que en esas épocas era muy habitual en las dinastías egipcias que aquellos faraones que no habían logrado tener con su primera esposa un hijo varón que le sucedieran en el trono, tomaran como segunda esposa a una hija o incluso a una hermana, por ver de conseguir de esa forma el heredero varón que necesitaban. En cuanto al hecho de escoger como cónyuge un miembro de la propia familia, tenía por objeto conservar la pureza de la sangre del faraón, no permitiendo que ésta se mezclara
con otra sangre distinta a la suya. Pero siguiendo de nuevo con el curso de la historia, hay que saber que algunos años más tarde, y siendo todavía niño Tutankamón, el hijo de Ajenatón, sucedió que todo en el estado egipcio comenzó a ser cada vez más difícil para Faraón Ajenatón, ya que los sacerdotes de Amón conspiraban continuamente contra él, puesto que no estaban dispuestos a aceptar en modo alguno el nuevo Dios único. Pero no era esa la verdadera razón que internamente los guiaba, sino la pérdida de los enormes privilegios de los que siempre habían disfrutado ellos hasta entonces, ya que Faraón había decidido cambiar el estatus de los mismos, de forma que a partir del comienzo de las reformas, los que hasta entonces habían sido los eternos controladores del Estado y sus tesoros, habían tenido que ceder de pésimo grado, por cierto, todos esos privilegios al faraón. Y por este lado, y en lo que respecta a la parte económica y social del país, decir que también se respiraba bastante malestar debido al hecho de que Ajenatón quiso socializar Egipto, puesto que según su idea de la verdadera justicia, del mismo modo que todos somos iguales ante la autoridad espiritual o Dios, también del mismo modo debemos ser iguales o tener los mismos derechos económicos ante las jerarquías terrenales, motivo este por el que comenzó por instituir en Akhenaton, su ciudad, y posteriormente en el resto de Egipto, una serie de medidas destinadas a igualar los ingresos económicos de los asalariados, elevando sustanciosamente los sueldos inferiores y ajustando al alza solo lo estrictamente imprescindible, los sueldos superiores. Esto mismo llevó a cabo también con los funcionarios de su gobierno, así como con los ayudantes más allegados o personales, y aunque fueron muchas las protestas de los ricos y los poderosos por la política igualitaria que practicó Akhenatón, todo el apartado administrativo y económico del Estado egipcio volvía a funcionar y ser lo que quizás desde muchos siglos atrás nunca había sido. Y fue en estas avanzadas medidas como Akhenatón acabó convirtiéndose en el faraón más revolucionario social y espiritualmente hablando de la historia de Egipto. Y comentando otro importante tema, decir que también en el ejército egipcio había malestar, aunque este por otro motivo diferente del que antes expliqué, relativo a los sacerdotes. Se trataba de que algunos jefes del ejército comenzaron a apremiar a Faraón en la necesidad de defender la integridad de Egipto, a base de organizar patrullas militares armadas frente a ciertas escaramuzas de algunos países vecinos en las fronteras del país. Pero en realidad lo que pasaba es que esos jefes militares echaban ya de menos las tácticas expeditivas e incluso invasivas del anterior faraón y padre de Akhenatón, Amenhotep III. Ese faraón, aunque buen gobernante, pertenecía a la categoría política y militar de los que deciden hacerse respetar a ultranza, no dudando durante su mandato en responder militarmente y de forma bastante expeditiva a los países vecinos, a los cuales hacía pagar después sustanciosos tributos al Estado egipcio. Pero esto no era todo, ya que había una permisividad de ese faraón que provocaba la euforia de su ejército, puesto que tras cada batalla ganada a sus países adversarios consentía que le siguiera el tema del botín, al que sus soldados tenían derecho. Esto consistía en que los soldados vencedores de las batallas podían hacer registros en los hogares de los vecinos de los vencidos, apropiándose de los objetos de valor que encontraban en ellos, pero que en la realidad eran muchas veces aprovechando por estos para abusar de las esposas e hijas de los vencidos, lo cual acababa acrecentando el odio de esos países vecinos contra Egipto.
Es de comprender, por tanto, que durante el mandato de Ajenatón no estuvieran tan satisfechos, puesto que este faraón, por contra y dada su alta espiritualidad, era enemigo de este tipo de prácticas, porque prefería siempre resolver los problemas con sus países vecinos, llegando siempre a acuerdos diplomáticos con ellos, evitando así los derramamientos masivos de sangre que tienen lugar en las guerras. Pero la forma invasiva de Amenhotep III, padre de Ajenatón, habían venido empleando anteriormente en sus combates bélicos. Pesaba ya como una losa sobre la avanzada y equilibrada política exterior de su hijo Ajenatón. Intentaba restablecer. Por eso, y aunque solo sea por el meritorio procedente de haberlo intentado todo por su parte, es de justicia que se diga aquí que la política militar de desarrollo que desarrolló este faraón, en total concordancia con la alta espiritualidad que practicaba, no ha tenido ni tendrá quizá ya igual en la historia humana. Sin embargo, todavía hay algunos en la actualidad que lo han acusado de ser demasiado espiritual, así como de no tener valor para guerrear. A estos les digo que la justicia divina se encargará a su debido tiempo de poner las cosas en su lugar que les corresponde. Pero las anteriores circunstancias que he comentado seguían su curso, y eso provocó que algunos altos jefes del ejército intentaran levantarse contra el faraón Ajenatón. Aunque por fortuna para el gran proyecto espiritual de este, sin éxito para ellos, mientras tanto, Ajenatón gobernaba el aparato del Estado desde la ciudad de Ajenatón, donde, por el contrario, cada vez contaba con más seguidores y leales a su fe en el Dios único, hasta lograr reunir por parte importante de los habitantes de Egipto, entre los que también se encontraban algunos jefes militares, así como numerosos soldados de su ejército, que conocedores del enorme sacrificio del faraón, le apoyaban de forma incondicional y se hallaban dispuestos a darlo todo por él, de ser necesario. Y en lo que respecta al mantenimiento y servicios religiosos en el gran templo Atón, que allí había levantado, aunque en los comienzos era directamente Ajenatón quien oficiaba, más tarde escogió entre sus ayudantes más allegados aquellos que él consideró más fieles a ese Dios y mejor preparados espiritualmente para ejercer como sacerdotes. Pero la enorme campaña contra Faraón que estaba llevando a cabo los sacerdotes de Amón de forma encubierta, sumada a la de muchos militares, ahora descontentos por haber perdido su derecho al botín tras la guerra, etc., comenzó a deteriorar poco a poco la ya de por sí delicada estabilidad del país. Y cuando llegó un momento en que la situación general en Egipto se acercaba ya a un enfrentamiento abierto o una guerra civil entre los partidarios y los detractores de Ajenatón, y para evitar ese enfrentamiento, decidió tomar una serie de medidas que, permitiéndole tanto a él como a los demás seguidores del Dios único poder seguir dándole el culto debido a ese Dios, le ayudaran a la vez a resolver todo de la mejor forma posible, tanto para Egipto como para su propia familia. Fue entonces cuando se dio cuenta Ajenatón de que si quería seguir dando el culto debido a su Dios, así como hacerse cargo personalmente de todos aquellos súbditos que le habían sido fieles hasta entonces, no podía seguir haciéndolo en Egipto, dadas las actuales circunstancias. Motivo que le forzó a tomar la penosa decisión de tener que salir de su propio país, acompañado de todos aquellos súbditos fieles al Dios único, que quisieran acompañarle, y tomó esa drástica decisión, a pesar de lo que en el futuro pudiera opinarse de ella en su contra, porque Faraón Ajenatón tenía muy claro que lo primero en todo momento
y lugar, situación personal, debe ser siempre nuestro Creador o Dios, así como todo lo referente a Él, ella, ya que le debemos la existencia, así como todo cuanto poseemos o podamos llegar a poseer, aunque no todos los seres humanos se hayan preparados para llegar a verlo de esa forma, pero Él sí lo estaba, y por ese motivo, se dijera luego lo que se dijera, tomó esa difícil decisión. Así pues, y en cuanto al país de Egipto se refiere, Akenatón decidió que lo mejor era poner al frente del mismo a un jefe del ejército que mereciera su plena confianza, así como también la confianza del resto de los jefes del ejército, con la condición de que éste aceptara compartir el mando del país con Nefertiti, su primera esposa, que él, Akenatón, sabía de antemano que no estaba dispuesta a dejar cuanto ahora tenía para servir al Dios único, la cual ejercería como regente de Egipto, a la vez que como tutora de Tutanhatón, o el hijo varón que Akenatón había tenido con su segunda esposa, Meritatón, hasta que aquel tuviera la edad necesaria para ser declarado faraón. He ahí una gran oportunidad, tanto para su primera esposa Nefertiti con el tipo de futuro que a ella siempre le había gustado alcanzar, como también para su hijo y heredero, que de esa forma tenía asegurado poder llegar a reinar un día en Egipto. Y ya por último, y como algo personal, decidió que pediría a Meritatón, su segunda esposa y madre de su hijo, que le acompañara en su salida de Egipto para ayudarle en su tarea espiritual con el Dios único. En agradecimiento a la manifiesta entrega y amor que ella había venido demostrando siempre hacia ese Dios. Y una vez llevadas a la práctica las medidas anteriores, el faraón decidió dejar su cargo y salir de Egipto, seguido de un gran número de fieles adoradores del dios Atón o Dios único, en dirección a una región cercana al monte Sinaí. Pero este hecho ha sido borrado definitivamente de la historia de Egipto, tanto por parte de los sacerdotes del dios Amón, que después de aquello volvieron a recuperar de nuevo el poder y la influencia que antes tenían, como por parte de las autoridades de aquel país inmediatamente posteriores a esta etapa, ya que ni los unos ni los otros pudieron perdonar nunca al faraón que relegara el culto al dios Amón, así como el de todos los demás dioses, para instaurar exclusivamente el culto al dios Atón o Dios único. Por eso ahora los investigadores y egiptólogos que estudian aquella etapa concreta de la historia de Egipto, que desconocen lo que a mí se me ha revelado sobre este tema y que relato en estos escritos, tienen tantas dificultades para explicar lo sucedido en esa época concreta, motivo este por el que pueden verse circulando tantas versiones diferentes de los acontecidos y entonces hechos en Egipto. Por otra parte, es importante saber que a pesar de haberse llevado a cabo incontables expediciones de búsqueda, nunca se ha encontrado en Egipto el cuerpo de Akenatón. Y aunque muchas veces han aparecido noticias en los medios de comunicación asegurando haber encontrado allí por fin los restos que corresponden a ese faraón, porque son muchos los que desearían que apareciera su cuerpo en ese país para que no se supiera que él y sus seguidores salieron de Egipto en dirección al monte Sinaí. Al analizar estos restos, siempre se comprueba que no se trataba del cuerpo de Akenatón, hasta que ya últimamente los investigadores de este tema han optado por considerar sus restos en paradero desconocido. Pero sigamos con el tema del escrito, ya que una vez que Akenatón y sus fieles seguidores salieron de Egipto, el jefe militar con más influencia en el ejército se hizo con el poder en el país, tal y como había acordado antes con el Akenatón, tras pactar previamente un acuerdo con Nefertiti y declarar a esta ante el pueblo como reina regente, a la vez
que tutora del futuro faraón. Fue algún tiempo después cuando sucedió un hecho muy significativo protagonizado también por los parásitos negativos del bajo astral, ya que estos, y aprovechándose de que muchos de los sacerdotes del templo del dios Amón poseían cualidades mediúmnicas, incitaron a estos a través de este sistema a pedir permiso a las autoridades del país para borrar definitivamente el culto al dios Atón, a base de desmantelar la ciudad de Akhenaton que el faraón había construido, y en la que durante años se había rendido culto a ese dios. Así pues, y una vez se hubo desmantelado dicha ciudad, esos mismos sacerdotes prohibieron también que nadie se acercara ni habitara en ella. Por lo que, poco a poco y debido al abandono y las inclemencias del tiempo, solo fueron quedando en pie los muros del antiguo templo del Dios único. Pero todo eso aún les pareció insuficiente a los parásitos negativos, ya que algunos años más tarde volvieron a incitar de nuevo a los sacerdotes del dios Amón, para que éstos se encargaran de eliminar concienzudamente cualquier rastro que quedara en Egipto de la época de Akhenatón, lo cual se prestaron a llevar a cabo estos sacerdotes de forma sumamente reaccionaria, puesto que se dedicaron a borrar de los muros cualquier alusión al mismo, así como a demoler todo cuanto había construido, y lo hicieron con tal saña que incluso trocearon las piedras de los muros que contenían las inscripciones que lo recordaban. He aquí la explicación de aquellas pequeñas piedras grabadas o con bajos relieves que modernamente se han encontrado y que al agruparlas visualmente a modo de un puzzle con la ayuda de la técnica moderna han permitido que pudiera conocerse la dinastía de los faraones. Otro acontecimiento también relacionado con los mismos sacerdotes del dios Amón, aunque este, en otro aspecto diferente del anterior, tuvo lugar cuando también modernamente se descubrió la tumba del faraón Tutankamón, descubrimiento que despertó una gran expectación por el inusitado lujo y riqueza que contenía la cámara mortuoria del mismo, y que hizo a muchos especialistas preguntarse el porqué de tan lujoso e inusual entierro, máscaras de oro macizo, como no se conoce igual, hasta 3 sarcófagos, unos dentro de otro, y esos 2 dentro de un tercero totalmente forrado de oro y piedras preciosas, finos collares también en piedras preciosas y otro de oros macizos, carros de guerra de tamaño natural forrados de oro, multitud de estatuas y adornos construidos en piedras raras, semipreciosas, y así hasta cientos de objetos, a cada cual más valioso, es decir, algo que no se había conocido jamás hasta entonces. Pues bien, es momento de que se sepa al respecto que la razón de ese extraordinario lujo en el entierro de ese faraón fue algo totalmente intencionado, ya que los sacerdotes del dios Amón consideraron totalmente necesario hacerlo de ese modo, por cuanto las expresaban así, su agradecimiento a ese faraón Tutankamón por haber instaurado de nuevo durante su mandato el culto al dios Amón. Pero se lo agradecían sobre todo porque a partir de entonces volvieron ellos a recuperar otra vez todas las enormes riquezas que habían poseído anteriormente, así como también la poderosa influencia política, militar, social, personal, etc., que siempre habían tenido los mismos en Egipto. Y aportadas las explicaciones a estos 2 enigmas, volvemos de nuevo al tema central del escrito para hablar ahora de la delicada etapa que tuvo lugar durante la proclamación de Tutankamón como faraón de Egipto, puesto que las 2 decisiones que durante esa etapa se tomaron han venido influyendo negativamente desde entonces de la forma que luego veremos. En el equilibrio espiritual de toda la humanidad, la primera de las decisiones que entonces se tomaron fue volver a instaurar de nuevo en Egipto el culto al dios Amón. Respecto a esto, hay que decir
que solo 2 personas en Egipto podían tomar una decisión de tal envergadura. Una era Nefertiti, por entonces reina regente de Egipto y tutora de Tutankamón, y la otra persona era el propio Tutankamón, que debido a su corta edad aún no podía decidir. Así pues, todo indica que fue Nefertiti la que decidió cargar con esa responsabilidad, puesto que no se debe olvidar lo que vimos más atrás en el escrito, en el sentido de que Nefertiti no comprendía el motivo espiritual que se movía y que movía a Akhenaton a instaurar el Dios único para su pueblo, ya que si se valora aquella negativa posición de ella en un tema tan importante para la auténtica verdad del espíritu como es el reconocimiento del Dios único, no debe extrañar que en esta ocasión adoptara igualmente una posición también negativa, haciendo todo lo posible por su parte para que se volviera a instaurar de nuevo el culto al Dios falso, Amón. Lo cierto es que, como resultado de esa medida, los sacerdotes de Amón volvieron a recuperar la situación privilegiada que antes de todo aquello tenían, es decir, que junto con el culto al dios Amón y por extensión, se volvió a instaurar de nuevo en Egipto el culto a una multiplicidad de dioses o politeísmo, con el enorme retroceso espiritual que eso supuso para la humanidad, ya que habría de pasar todavía 1300 años hasta que con el futuro nacimiento de Cristo Jesús, o año cero de la era cristiana, éste volviera a instaurar de nuevo el auténtico Dios creador, es decir, el mismo Dios único que adoraba a Akhenaton. Pero siguiendo con el hilo de los hechos, no solo los sacerdotes del dios Amón recuperaron el culto a este dios Amón, sino también el control del tesoro nacional, el control de los presupuestos de la nación, así como todas y cada una de las prerrogativas políticas, religiosas, de influencia, etc., que antes ellos ostentaban, puesto que volvieron a entrar en vigor todo el conjunto de leyes que regían con anterioridad a la instauración de Dios por parte de Akhenaton, quien las había derogado. Y en cuanto a la segunda decisión que también se tomó por entonces, cambiar el nombre del faraón de Egipto de Tutankamón a Tutankamón. Obsérvese la terminación de estos 2 nombres. Este caso se hallaba directamente relacionado con la ceremonia de la investidura como faraón de Egipto del joven Tutankamón. Todo comenzó algún tiempo antes de dicha investidura, cuando Nefertiti, la tutora de Tutankamón, recomendó a su hijo la conveniencia de dar ese paso como apoyo legal al cambio que ella había hecho anteriormente o la instauración del dios Amón, bajo la excusa de ser ya un dios conocido y adorado en Egipto desde muchas generaciones anteriores, y además, y según Nefertiti, con esa medida el joven faraón tendría siempre garantizado el apoyo a su reinado por parte de la poderosa clase sacerdotal que rendía culto a ese dios. Entonces, cuando llegara el momento de declarar a Tutankamón como faraón de Egipto, solo habría que pedirle su consentimiento públicamente para llevar adelante el mencionado cambio, un cambio de nombre que Tutankamón aceptó. Y a partir de ese mismo momento, ese faraón pasó a ser ya conocido para siempre con el nombre de Tutankamón. Pero, por otro lado, y teniendo en cuenta la trascendencia que en Egipto se daba a los nombres de las personas y las cosas, todo lo relacionado con ese faraón pasaría también a partir de entonces a tener un significado totalmente opuesto, en lo espiritual sobre todo, al que había tenido hasta entonces, ya que aquel cambio supuso situar la monarquía de Egipto de nuevo en línea con el dios falso Amón y con el estado de cosas que acabábamos de conocer. Fue pasando el tiempo en Egipto, no habiendo novedades aparentes de mencionar, como no sea decir que el faraón Tutankamón, aunque tuvo descendencia, ésta murió prematuramente,
no consiguiendo dejar un heredero que pudiera ocupar el trono de Egipto cuando él falleciera. Un fallecimiento, por cierto, el del faraón Tutankamón, que le sobrevino antes de lo habitual, así como en oscuras circunstancias, lo cual permite asegurar que aquellos que realmente gobernaban en Egipto quisieron con su muerte librarse definitivamente de la que ellos consideraban molesta familia de faraones. Y una vez visto todo lo anterior, debo retroceder ahora en el tiempo para volver a referirme de nuevo a la salida de Egipto de Ajenatón, para decir que y tal como había pensado anteriormente, le pidió a Meditatón, su segunda esposa y madre de su hijo heredero, Tutanjatón, que al salir de Egipto le acompañara en su viaje a través del desierto, en busca de una nueva tierra, con vistas a iniciar allí los dos juntos seguidos de una gran muchedumbre de fieles, todos ellos incondicionales del Dios únicos. Una vida renovada y dedicada sobre todo a rendir la debida adoración a ese Dios, aunque también a fundar allí donde se dirigían un nuevo pueblo que estaría llamado a expresar en su conjunto la extensa experiencia espiritual y humana que ellos habían acumulado durante años en la ciudad de Akhetaton, en Egipto. Y así partió el faraón, acompañado también de una gran muchedumbre de seguidores del dios Atón, así como de los sacerdotes que él había elegido personalmente para oficiar el gran templo a ese dios, a la vez que por un grupo de altos jefes del ejército, seguidos por un numeroso destacamento de soldados que siempre le habían sido fieles y que, creyendo en el auténtico Dios, estaban dispuestos a seguirle hasta donde fuera necesario. Todos juntos encaminaron sus pasos hacia una región cercana a las estribaciones del monte Sinaí, a la que llegaron tras efectuar una ardua travesía por el desierto. Una vez en ese lugar se establecieron definitivamente y fundaron, no sin dificultades, un gran y próspero nuevo pueblo, en el que sus habitantes basaban su fe religiosa en el entonces ya denominado Dios único. Puesto que con el paso del tiempo dejaron de llamarse y de llamarle Atón, es decir, sol, disco solar, luz solar, etc., ya que ese nombre fue solo algo temporal y con objeto de que el pueblo egipcio, que estaba acostumbrado a los antiguos dioses con sus numerosos nombres y formas, se pudieron acostumbrar a un único Dios. Y a pesar de que los primeros habitantes de ese nuevo pueblo, con Ajenatón a la cabeza, ya adoraban directamente al auténtico Dios, no necesitando de templos ni tampoco de lugares determinados para hacerlo, puesto que ya sabían que cada uno de nosotros podemos ser, si así lo deseamos, templo suyo, es decir, templos de Dios. Estimaron que aunque solo fuera por un tiempo y dedicado a los numerosos inmigrantes que, procediendo de otros países, todavía con templos a sus propios dioses, deseaban quedarse a vivir en ese nuevo pueblo, sería necesario habilitar un lugar en él, a modo de templo, al que todos aquellos y todos los que pudieran acudir, y así de paso aprovecharían también los sacerdotes del Dios único para explicarle las características de su Dios único a los numerosos inmigrantes que recibían. Esta tarea correría a cargo de los sacerdotes que Ajenatón había escogido cuando todavía vivían en Egipto y que le ayudaban a dar culto al por entonces todavía llamado Dios Atón. Las favorables condiciones anteriores poco tardó aquel nuevo pueblo en crear más y más, en creer, así como a reunir en él a un gran censo de habitantes de múltiples procedencias, nubios, sirios, hititas, amorreos y otros, que por cierto ya conocían de oídas al dios Atón, puesto que Ajenatón, durante su mandato como faraón, también se había preocupado de comunicar a esos países, algunos de los cuales dependían de Egipto como colonias, que también ellos debían adorar al Dios único. Así pues, precedidos siempre por su fe religiosa
El faraón y todo un conjunto de heterogéneos habitantes formaban un gran pueblo, que poseía todo lo necesario para poder subsistir, ya que incluso contaban con un ejército organizado, formado por los jefes militares, así como por los numerosos soldados que eligieron salir de Egipto y seguir al faraón, y que en ese caso de necesidad era capaz de defender a sus habitantes de cualquier agresión o peligro externo. Todos juntos y por unanimidad decidieron que funcionarían tal como suele hacerlo una auténtica teocracia, es decir, un estado en el que la autoridad política se considera emanada de Dios y el poder temporal depende del poder espiritual, así como en el Egipto que habían conocido en el pasado. La jefatura del estado a cargo del faraón se heredaba, esto es, se transmitía de padres a hijos. Ahora pasaría a funcionar de otro modo, puesto que a partir del momento en el que faltara el faraón, ahora líder indiscutible para todos los habitantes de aquel nuevo pueblo, los que posteriormente tuvieron que gobernar, se los elegiría de entre todos los habitantes del país y se haría según sus cualidades espirituales, sobre todo, seguidas de las capacidades humanas, sociales, políticas, etc., demostradas por el candidato a ocupar el cargo. Por otro lado, y en cuanto a la parte económica y social que tendría aquel nuevo pueblo, el faraón aplicó también allí la misma política social e igualitaria que había aplicado en Egipto, que como vimos más atrás, consistía en elevar sustanciosamente los sueldos inferiores y ajustar al alza solo lo estrictamente imprescindible, los sueldos superiores. Los mismos llevó a cabo también con el funcionario que había elegido para ayudarle a gobernar, así como con sus ayudantes más próximos. Y con todos estos requisitos que hemos visto, así como con otros pequeños detalles que los complementaban, aunque siempre respetando esa misma línea, es como siguió funcionando aquel nuevo pueblo. Pero sobre todo, con la continua protección y cobijo que le daba nuestro Padre Madre Dios, que observaba con satisfacción cómo se esforzaban aquellos hijos e hijas suyos, humanos, que lo formaban en tratar siempre de conservar los principios de la auténtica justicia y del amor, puesto que en el concepto que en ese pueblo se tenía del Dios único era sobre todo de un Dios de amor, puesto que ese es realmente la característica más sobresaliente del auténtico Dios. Mientras tanto, en Egipto, y tras la salida de los adoradores del Dios único, los parásitos psíquicos, negativos y corporales del bajo astral manejaban a sus anchas a los sacerdotes del dios Amón en la ciudad de Tebas, que había vuelto a ser de nuevo la capital de Egipto. Pero sin embargo, con los habitantes de aquel nuevo pueblo que se había instalado en las estribaciones del Sinaí, esos parásitos, y aunque sentían una ira y un odio extremo contra ellos, dado el comportamiento positivo de sus habitantes, no podían influirles de momento en modo alguno, ni menos todavía a los fieles sacerdotes que habían escogido Akhenatón, convertidos en verdaderos especialistas del tema espiritual, y que ahora le ayudaban allí a dar culto al Dios único. Pero eso no significaba que los perdieran de vista, ya que los parásitos seguían continuamente los movimientos de los mismos, esperando la ocasión de poder influirles negativamente, de alguna forma en cuanto les fuera posible. Y en este estado de cosas siguió la vida de aquel nuevo pueblo donde el faraón, siempre amado y apoyado por su fiel esposa Meritatón, que le había acompañado en su salida de Egipto en dirección al monte Sinaí, pudo vivir todavía bastantes años más, hasta que llegado el momento en el que por tener que entregar su espíritu al dueño y señor de toda vida, es decir, al Dios único, Akhenatón falleció. Y ese acontecimiento constituyó para aquel nuevo pueblo un tremendo motivo de dolor y tristeza. Mas como sus habitantes ya habían aprendido a superar todo tipo de situaciones, poco a poco y con el paso del tiempo, fueron recobrando de nuevo la estabilidad de la vida cotidiana. Por otra parte, decir que el entierro del faraón se llevó a cabo de una manera sencilla y sin boato alguno,
ya que eso siempre fue su expreso deseo cuando todavía vivía. Pero a pesar del doloroso suceso anterior, la vida siguió adelante para aquel nuevo pueblo, que por amar al Dios único las leyes espirituales le correspondían y hacían que los habitantes del mismo se sintieran felices incluso en las ocasiones más difíciles y adversas. Y como la vida debía seguir adelante, una vez fallecido Agnettatón, sus ayudantes más cercanos, junto a una representación de los habitantes del pueblo, más otra selección compuesta por jefes militares, así como también por los sacerdotes del templo, organizaron unas elecciones para decidir quién se encargaría a partir de entonces de dirigir el país. Y así se llevó a cabo la primera elección para el líder o jefe del Estado tras la muerte del faraón. Elección que siempre se realizaría del mismo modo, así como respetando las mismas prioridades acordadas para el caso, es decir, se haría de entre todos los habitantes del país y teniendo en cuenta en primer lugar sus cualidades espirituales, sobre todo seguidas del resto de capacidades humanas, sociales, políticas, etc., de cada candidato. Al mismo tiempo que lo anterior, los sacerdotes de Agnettatón habían seleccionado en vida para dar culto al dios Atón, que eran los mismos que posteriormente le daban culto a ese mismo dios, pero ahora con el nombre de Dios único seguían administrando el culto. A la vez que haciéndolos comprender a todos aquellos que decidían venir a vivir definitivamente a este nuevo pueblo, la especialísima personalidad del Dios único. Pero como quiera que el número de inmigrantes que decidieran irse a vivir a ese nuevo pueblo aumentaba sin parar, el número de fieles que después acudían al templo era también cada vez mayor, lo que obligaba a los sacerdotes del único Dios a tener que dedicar la mayor parte de su tiempo a seleccionar y posteriormente a preparar adecuadamente a los nuevos sacerdotes, lo cual no les dejaba tiempo material para poder atender ellos después sus obligaciones ministeriales, por lo que, puestos estos, los sacerdotes de acuerdo, decidieron que parte del trabajo de la selección de nuevos sacerdotes pasará a depender también de las autoridades de aquel nuevo pueblo. Y fue de ese modo como se estableció un nuevo proceso continuado y abierto de selección de nuevos sacerdotes, pero ahora también a cargo de una comisión laica, es decir, no tan especializada en el tema espiritual e influida además por la política, las influencias, la economía, el dinero, etc., es decir, la materialidad. Y como quiera que los parásitos psíquicos negativos y parásitos corporales vigilaban todo cuanto sucedía en aquel nuevo pueblo, se dieron cuenta de que con el nuevo proceso de selección de sacerdotes por parte de los políticos, y al no ser estos los avanzados conocimientos espirituales de los sacerdotes anteriores, ya tenían ellos por fin la oportunidad que habían estado esperando, puesto que con solo ir enviando a ese nuevo pueblo de vez en cuando sacerdotes adoradores del dios Amón en cualidades mediúmnicas y hacerles fingir a estos estar interesados en ser sacerdotes del Dios único, ya se encargarían luego ellos, los parásitos negativos, de influir a través de las transmisiones mediúmnicas de los sacerdotes infiltrados a los sacerdotes del Dios único, hasta lograr que estos últimos cambiaran sus puntos de vista y sus creencias. De esta manera, al cabo de un tiempo, todos los sacerdotes del templo acabarían pensando de la forma que les convenía a los parásitos, y el resto ya era fácil, porque bastaría dejar que luego ellos, los sacerdotes del templo, y empleando todo el tiempo que fuera necesario, se encargaran de influir poco a poco con sus ideas a los habitantes de ese nuevo pueblo, hasta hacer que los mismos acabaran pensando también de la forma que le interesaba a los parásitos negativos. Mas entonces los parásitos se dieron cuenta de que para poder llevar a cabo aquel complejísimo trabajo necesitaban dejar pasar primero un dilatado periodo de tiempo, durante el cual habrían de pasar numerosas generaciones de humanos, a los que ellos, los parásitos negativos, tendrían que encargarse de ir influyendo con gran empeño,
fueran las que fueran las circunstancias, los sucesos, los jefes de gobierno que fueran habiendo, etc., hasta lograr que los habitantes de aquel nuevo pueblo acabaran olvidando totalmente su pasado, incluidas sus raíces egipcias, la salida de Egipto guiados por Akenatón, la travesía a través del desierto, fundación de ese nuevo pueblo, etc., asegurándose además de que no quedara ningún tipo de escrito o archivo que acabara y hablaran sobre ese espinoso tema. Y comenzaron a pasar los años hasta que de los primeros habitantes que habían fundado ese nuevo pueblo ya no quedaba nadie con vida, ni tampoco los hijos de ellos ni los hijos de estos últimos, y así sucesivamente hasta completar incontables generaciones por un largo periodo de tiempo que duró casi 600 años. Durante todo ese larguísimo periodo de tiempo, y en cuanto al funcionamiento de las instituciones de ese nuevo pueblo se refiere, ya habían ocupado el gobierno del mismo numerosas generaciones de líderes que siempre fueron elegidos de la misma forma que aquella primera vez, cuando tras fallecer el Akenatón se pusieron todos sus habitantes de acuerdo en cómo deseaban elegir al líder que lo iba a sustituir. Por otra parte, también el ejército del país funcionó perfectamente y con regularidad, ya que nunca ningún jefe militar se vio en la necesidad de proclamar la guerra a ningún otro país, a excepción de algunas escaramuzas con los países vecinos que nunca faltaban. Ni tampoco se vio obligado el ejército en el interior del país a proclamar el estado de sitio o emergencia. Sin embargo, y en lo que el tema espiritual y las jerarquías políticas se refiere, sí hubo significativas novedades, ya que a pesar de que al principio y durante un tiempo no sucedió nada que pueda destacarse, sí sucedió sin embargo posteriormente, ya que, propiciado por los parásitos negativos del bajo astral, y como paso previo para poder aplicar a ese nuevo pueblo aquel plan que tenían pensado desde hacía tanto tiempo atrás, fueron enviando de tiempo en tiempo y desde Egipto sacerdotes del dios Amón con cualidades mediúnicas, que una vez infiltrados entre los sacerdotes de aquel nuevo pueblo se encargaron de ir influyéndolos poco a poco con los astutos comentarios que les transmitían en realidad los parásitos anteriores, y fue de esa forma como tras pasar el dilatado periodo de tiempo anterior, como los sacerdotes del dios Amón infiltrados lograron cambiar totalmente la forma de pensar y obrar de los sacerdotes del dios único, hasta lograr que todos los sacerdotes de aquel nuevo pueblo pensaran de la manera que le convenía a los parásitos negativos, y así fue como la tremenda manipulación espiritual que varios siglos antes habían urdido los parásitos negativos contra los sacerdotes de aquel nuevo pueblo se había consumado, y de esa forma, y sin que los sacerdotes del Dios único ni las autoridades de aquel nuevo pueblo se percibieran, fue como los parásitos psíquicos negativos y corporales lograron hacer que fueran modificados 3 aspectos concretos de la vida cotidiana de aquel nuevo pueblo, con relación a cómo se encontraban estos en el momento de iniciarse ese largo transcurrir de tiempo. Primero, el templo de aquel nuevo pueblo, que en realidad se había habilitado solo temporalmente o con la idea de desmantelarlo, una vez acabada la misión del mismo, puesto que en los tiempos del principio sus habitantes ya no necesitaban templo alguno para hablar con Dios. Sin embargo, ahora, y tras haber influido los parásitos negativos, ese templo había sido ampliado, y además de acabar convirtiéndose él mismo en un monumento emblemático de aquel nuevo pueblo, había pasado a ser totalmente insustituible para poder comunicarse con Dios. Segundo, como resultado de aquellas modificaciones que se hicieron en el pasado con vistas a dotar de mayor asistencia espiritual a los inmigrantes de los diferentes países que se establecían en ese nuevo pueblo, ahora el colectivo de sacerdotes habían aumentado también notablemente, así como el número de sacerdotes que dentro de ese colectivo poseía cualidades mediúmnicas, incluyendo un sacerdote llamado Esdras,
que también poseía cualidades mediúmnicas y que luego tendremos ocasión de conocer. Por otro lado, tercero, ahora los sacerdotes de aquel nuevo pueblo eran mucho más influyentes, puesto que tras acordar que aquel de ellos que destacara entre todos por su preparación intelectual fuera designado jefe supremo de los mismos, lograron poder influir enormemente en la política de aquel nuevo pueblo. Esto tuvo lugar debido a que los sucesivos sacerdotes que ocuparon ese cargo, que pasó a denominarse con el nombre de sumo sacerdote, adquiriendo con el tiempo y con prerrogativa de su alto estatus político y social el derecho a intervenir en los asuntos de Estado, así como también a poder ejercer como jerarquía suprema de los jueces de aquel nuevo pueblo, lo cual colocaba en la práctica ese cargo casi al mismo nivel que el líder del pueblo o jefe del Estado. Las tres modificaciones anteriores que los parásitos habían conseguido llevar a cabo por medio de su influencia psíquica, como paso previo para la aplicación de aquel plan que comentábamos más atrás, se habían logrado gracias a la creciente relajación de las costumbres de los sacerdotes del templo, que actualmente se interesaban más por las cosas mundanas, así como por el poder político y material, que en mantener sus competencias en un entorno estrictamente espiritual y con la austeridad que debe distinguir siempre su profesión. Y la notable degradación anterior de los sacerdotes provocaba el regocijo de los parásitos negativos, que después de haber estado esperando tan largo periodo de tiempo, veían por fin ahora, con ese cambio hacia la materialidad en aquel nuevo pueblo, que ya se acercaba por fin el momento de poner en marcha el antiguo plan que habían tramado. Y una vez llegados hasta aquí, y por si el lector o lectora se estuviera preguntando si a los parásitos negativos y según las leyes espirituales les estaba permitido hacer todas aquellas premeditaciones, maniobras, tanto contra los sacerdotes como contra los habitantes de aquel nuevo pueblo, debo decir que sí les estaba permitido hacerlas, ya que esas leyes disponen que todos estamos obligados a buscar la auténtica verdad de las cosas del espíritu, allí donde ésta se encuentre, cosa que solo puede lograrse con el esfuerzo espiritual necesario, y esa verdad la constituye sobre todo el conocimiento de las auténticas leyes espirituales, puesto que son ellas las que se rigen y regulan todos los procesos que tienen lugar en los universos. Por otra parte, y con objeto de que los hijos de Dios evolucionemos espiritualmente, es por lo que esas leyes espirituales, y sin nosotros, sin habernos descuidado, o no nos hemos preocupado de buscar los conocimientos espirituales necesarios, permiten que podamos ser engañados espiritualmente, puesto que entienden que cada uno de nosotros estábamos obligados a conocer el funcionamiento de las mismas, y permiten que podamos ser engañados, para que una vez percatados los engañados de su error, procuren a partir de entonces adquirir los conocimientos espirituales necesarios para no caer de nuevo en ese mismo error. Y aclarado esto, solo me queda decir que existe el denominado discernimiento espiritual, que es un potente medio intelectual que se desarrolla con la práctica de una serie de ejercicios intelectuales y que una vez adquirido evita que podamos ser engañados espiritualmente. En el anexo al libro de la verdad 1, 2, 3, titulado El origen y funcionamiento de las auténticas leyes espirituales, trato cómo funcionan las mismas, con todo detalle. Explico extensamente este tema en el libro de la verdad 3. Hecha la aclarada anteriormente mencionada y volviendo de nuevo al tema del escrito, debo decir que tras haber dejado pasar los parásitos negativos todo aquel larguísimo periodo de tiempo y como primer paso para poner en marcha aquel plan que conocimos anteriormente, así como aprovechando que una mayoría de los sacerdotes del templo eran también médiums,
consistió en comenzar los parásitos psíquicos negativos y los parásitos corporales, haciéndose pasar por seres espirituales elevados, a transmitir mediúmnicamente a través de los sacerdotes mediums, de forma aislada primero y luego ya de forma más continuada, pequeños mensajes hablados que suelen llamarse locuciones y también escritos llamados habitualmente psicografías, que viniendo en nombre de hermanos espirituales elevados y con un contenido pleno de palabras conciliadoras y amorosas, eran dirigidos a los sacerdotes del templo. Así fue como tras un tiempo y cuando ya todos los sacerdotes se habían habituado a recibir los mensajes anteriormente, comenzaron los parásitos a denunciar ciertos sucesos y acontecimientos que iban a suceder en el futuro, sucesos que posteriormente, llegadas las fechas anunciadas, se cumplieron exactamente tal como habían sido predichos. Esto causó un impacto general entre todos los sacerdotes y de paso ayudó a eliminar las pocas reticencias que todavía pudieran quedar respecto a la solvencia de la fuente que venía transmitiendo los mensajes. También motivó que los sacerdotes del templo, y aprovechando la gran influencia que actualmente tenían sobre el gobierno del nuevo pueblo, intentaran hacer que la existencia de dicha fuente de información fuera conocida por el líder del pueblo, a la vez que el jefe del Estado, en alguna de las visitas cada vez más frecuentes que éste solía hacer al templo, con objeto de pedir consejo espiritual al Dios único. En esas ocasiones le acompañaba el sumo sacerdote, siendo este último concretamente quien sugirió al líder que esa fuente de información de la que disponían podía serles muy útil si se empleaba en secreto como oráculo, ya fuera en asuntos de estados delicados o fuera en aquellos otros asuntos políticos en los que es necesario adelantarse a los acontecimientos, teniendo en cuenta que esa fuente podía vaticinar incluso el futuro. Argumentos estos que tras escucharlos el jefe de Estado se mostró de acuerdo en hacerlo de ese modo. De ahí en adelante y de esa forma fue como se adoptó el sistema de consulta al oráculo del templo, aunque reservándolo solo exclusivamente para las autoridades de aquel nuevo pueblo, es decir, guardándolo totalmente en secreto para el resto de sus habitantes. Y como quiera que la inmensa mayoría de las consultas que se le hacían al oráculo, las respuestas que obtenían de éste siempre eran las correctas, así siguió haciéndose durante bastante tiempo, sin darse cuenta las autoridades de aquel pueblo que, según las leyes espirituales de las que más atrás hablé en relación a que si éstas permitían a los parásitos negativos engañarnos, todas esas respuestas que los parásitos negativos les iban a proporcionar a través del oráculo a las autoridades de ese pueblo suponían en realidad un progresivo endeudamiento espiritual de dichas autoridades con los parásitos negativos, o dicho de otro modo, constituía un derecho espiritual que los parásitos psíquicos negativos y parásitos corporales iban adquiriendo poco a poco sobre las autoridades de aquel nuevo pueblo, en pago a las respuestas que les estaban proporcionando y que les permitía resolver sus problemas de gobierno a dichas autoridades. Asesoraban así los parásitos negativos un enorme capital espiritual que, conociendo a fondo cómo funcionan las leyes espirituales, suponían para ellos, los parásitos, un cheque en blanco, con vistas al siguiente paso que tenían pensado dar contra los habitantes de aquel nuevo pueblo. Y este triunfo espiritual producía un gran júbilo entre los parásitos psíquicos negativos y corporales, que eran conscientes de que paso a paso habían logrado llegar hasta lo más influyente de ese nuevo pueblo, involucrando incluso a las máximas autoridades del mismo y haciéndoles entrar en la dinámica que a ellos les convenía. Y con esto ya solo faltaba aplicar las últimas etapas de su plan para conseguir lo que se habían propuesto desde el principio. Así pues, y respaldados los parásitos negativos por el derecho espiritual que habían adquirido
sobre los mandatarios de aquel pueblo, así como empleando de nuevo para lograrlo a los sacerdotes que tenían infiltrados en el templo, decidieron aplicar otra nueva etapa de manipulación mediúmnica. Y a partir de entonces, aquel o aquellos parásitos negativos que normalmente daban las respuestas y las que constituían el hasta entonces conocido como oráculo, dejaron de dar esas respuestas para dar paso poco a poco a un nuevo interlocutor, que sintiéndolo expresarse a través de los médiums, tanto de palabra o locución como por escrito o psicografía, recordaba mucho a la idea de que aquel nuevo pueblo se tenía del Dios único, y esto último significaba que el ser que ahora les hablaba se expresaba con la misma forma y características que aquellos siempre habían atribuido al Dios único. Y fue entonces cuando ese ser les expresó su deseo de que todos los habitantes del pueblo debían ser informados de que Dios se comunicaba con ellos. Este último acontecimiento dejó a todos bastante perplejos, ya que además dicho ser solía comunicarse mediúnicamente de forma sumamente majestuosa y al mismo tiempo muy comprensiva, es decir, muy paternal. Y como los habitantes de este nuevo pueblo siempre habían admirado mucho al Dios único, pero sobre todo siempre habían deseado poder hablar con Él, y ahora podían hacerlo, fue relativamente fácil para los parásitos psíquicos negativos y corporales hacerles creer tanto a las autoridades de ese pueblo como a los habitantes del mismo que aquel que les hablaba era realmente el Dios único. Y ese ser que les escuchaba y les hablaba, haciéndose pasar por el Dios único, llegó a tenerlos realmente cautivados, por cuanto llegó un momento en que comenzó a dirigirse a ellos de forma muy amorosa y comprensiva, es decir, como un Dios de amor, característica muy singular esta, por la que ellos siempre habían identificado también al Dios único, lo cual hizo que nadie sospechara del terrible engaño al que estaban siendo sometidos todos los habitantes de aquel nuevo pueblo. Y llegó a ser tanta la confianza de las autoridades de ese pueblo, así como de los habitantes del mismo, hacia ese Dios, que los parásitos del bajo astral pensaron que había que aprovechar esa inmejorable situación para comenzar una segunda fase en su etapa de manipulación espiritual, para lo cual, y puesto que habían observado que todos en ese nuevo pueblo deseaban internamente que su Dios se identificara, es decir, que le diera algún nombre con el que poder invocarlo o solicitar su ayuda, cada cual cuando lo necesitaba, los parásitos negativos decidieron que Dios les daría su propio nombre, y una de las veces que estaban reunidos en el templo, el sumo sacerdote, así como el líder del pueblo, ese Dios les comunicó que a partir de entonces y como premio a la confianza y que todos le habían demostrado, desde ese mismo momento todos los habitantes de aquel nuevo pueblo podían dirigirse siempre a él llamándole Yahvé. Y todo el pueblo quedaron sumamente impresionados por la gran confianza que el Dios único demostraba hacia ellos al darle su nombre personal, lo que originó además que todos aquellos que desde tiempos atrás todavía venían con alguna duda sobre la verdadera de ese contacto y la veracidad, acabaran confiando ya plenamente. Todo esto era seguido mientras tanto los parásitos se satisfacían y veían cómo se había logrado cumplir la nueva etapa que habían decidido aplicar, es decir, hacer pasar a los habitantes de ese nuevo pueblo de confiar en aquel que denominaban Dios único a confiar en Yahvé.